7:21 de la mañana, nosotros continuamos con más de Primera Página y a esta hora nos corresponde darle la bienvenida a nuestro último invitado de la mañana de hoy. Él es Gustavo Márquez, es ingeniero y también fue ministro en el gobierno del expresidente Hugo Chávez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Señor Márquez, la oposición tiene un mismo fin, que es lograr un cambio político. Sin embargo, diversos partidos tienen diferencias en cómo lograr ese cambio político en el país. Algunos han solicitado la renuncia del mandatario Nicolás Maduro, otros han expresado la necesidad de convocar a unas elecciones generales, transparentes y libres. Otros partidos, como 20 Venezuela, han manifestado la necesidad de activar el artículo 187, numeral 11 de la Constitución, que destaca una cooperación militar extranjera, y ustedes solicitan un referéndum consultivo. En el año 2017, específicamente en el mes de julio, la oposición venezolana realizó una consulta popular sobre esta aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente. No tuvo el respaldo del Consejo Nacional Electoral, pero sí tuvo la supervisión de rectores de al menos 5 casas de estudio. Esto no tuvo ningún resultado, por más que participaron más de 7 millones de venezolanos. ¿Cómo cree que puede tener alguna relevancia o algún resultado como tal este referéndum consultivo que ustedes están proponiendo el día de hoy? Bueno, en 1999 precisamente estaba planteada en Venezuela una crisis política como consecuencia del triunfo del presidente Chávez y el planteamiento de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para transformar el Estado. A eso se oponía la oposición, que en aquel entonces pues adversaba al presidente Chávez y fue derrotado. Esa crisis política permitió, a través de la Constitución del 61, que si bien no establecía la figura del referéndum consultivo y de la constituyente, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia dictó jurisprudencia en el sentido de que era posible convocar un referéndum consultivo para que el pueblo se pronunciara si quería o no convocar una Asamblea Nacional Constituyente. De esa manera se resolvió esa crisis política y efectivamente el pueblo soberano, que es el que tiene la soberanía popular, terminó pues zanjando el conflicto y decidiendo que se convocara la constituyente y se le diera curso a ese proceso. Estamos hoy más o menos en las mismas circunstancias, en otro contexto. Hay una disputa por el poder, hay un proceso de gobernabilidad que está asociado a que ni la Asamblea Nacional reconoce al gobierno, el presidente Maduro, ni el presidente Maduro y el gobierno reconoce la Asamblea Nacional. Ahí de hecho pues corren dos estados paralelos promovidos por Estados Unidos fundamentalmente, y pareciera que esto no tiene fin, ¿no? Un conflicto que además frente a él el pueblo venezolano sufre porque está sufriendo una crisis terrible mientras estos se disputan el poder. ¿Quién puede zanjar ese conflicto? Precisamente puede zanjarse a partir de lo establecido en el artículo 71 de la Constitución, en el cual se señala que en situaciones de especial trascendencia nacional se puede convocar la soberanía popular a través de un referéndum consultivo para que el pueblo decida. ¿Pero cree usted que hay voluntad actualmente por parte del Ejecutivo Nacional de aceptar un referéndum consultivo? Ya que en reiteradas oportunidades han indicado que no van a aceptar unas elecciones generales en nuestro país, sino el adelanto de las elecciones parlamentarias. Sí, eso es lo que se está planteando, porque realmente hay una disputa. Y por otro lado, por ejemplo, esta oposición que representa a Guaidó y que no representa a toda la oposición, y eso es importante destacarlo, este es un sector extremista que desde siempre ha venido planteando que es por la vía violenta, que hay que desalojar a Maduro de Miraflores, que hay que invocar una invasión extranjera que no está establecida en la Constitución, y pretenden que venga un ejército extranjero a Venezuela a imponer un gobierno, lo cual es absurdo desde todo punto de vista porque violenta todo principio de soberanía, de autodeterminación y de la propia Constitución. Entonces, estamos frente a ese conflicto justamente. Ahora bien, ¿cómo eso es posible? Es posible a través del diálogo y la negociación. En Oslo en este momento está planteada una mesa de negociación en la cual se trata de buscar un camino para resolver la crisis política por la vía constitucional. Señor Márquez, pero si ambas partes no se reconocen, ¿cómo se puede llegar a una negociación política? Se puede llegar, mira, hasta en las guerras más cruentas
siempre se termina en un diálogo y una negociación. En Vietnam, por ejemplo, mientras estaban echando bombas y estaban en plena guerra, durante 6 meses, en París se estableció una mesa para negociar y corría paralelo al conflicto. Y llegó un momento en que se pusieron de acuerdo, porque se dieron cuenta, Estados Unidos particularmente, que no podía derrotar a Vietnam y tenía que ceder y establecer la paz. Aquí en Venezuela, ninguno de estos dos factores se ha demostrado puede desbancar al otro, puede eliminar al otro. Entonces la única manera, y somos venezolanos y tenemos que reencontrarnos, es el diálogo y la negociación. ¿Cómo se puede hacer? Fíjate, ahí en Colombia, durante 2 años, estuvo negociando el gobierno con la FARC la paz. Y se pudo, a pesar de que estaban en plena guerra. ¿Cómo no se va a poder en Venezuela? Y ahí es donde los venezolanos tenemos que llamar a la conciencia de uno y otro. No hay que dejar perder esta oportunidad de Oslo. Creo que allí está planteada la posibilidad de que se ponga sobre la mesa el referéndum consultivo para que sea el pueblo el que decida quién es el legítimo, para que legitime los poderes. Si el pueblo decide que ninguno de los dos son legítimos, que hay que convocar a unas elecciones, entonces eso ya encarrila el diálogo hacia una salida en términos inmediatos. ¿Y la propuesta que ustedes realizan es con la misma directiva del Consejo Nacional Electoral o con una renovación de la directiva? Bueno, parte del diálogo justamente está en 2 cosas fundamentalmente, que pensamos debe ser lo primero que se discuta allí. Primero, establecer un Consejo Nacional Electoral de consenso. El gobierno ha dicho que está dispuesto. Bueno, hay que avanzar en esa dirección. Lo segundo es que solicitarle a Estados Unidos que levante las sanciones, especialmente las sanciones que afectan y que tienen impacto sobre toda la población venezolana. Como las de PDVSA. Como por ejemplo las de PDVSA y el bloqueo financiero, etc. Entonces, sobre esa base se podría comenzar a trabajar el tema del referéndum y también la emergencia social compleja, porque en la mesa tienen que estar los problemas de la gente, la atención inmediata de nuestros problemas. Señor Márquez, está satanizada la palabra diálogo por diversos sectores en el país. Han hecho referencia a que esta reunión o este acercamiento de negociación en Noruega es para darle oxígeno al mandatario Nicolás Maduro. ¿Cree usted que esto es así? Yo creo que no es así. Yo creo que toda iniciativa de diálogo es plausible. Eso sí, creo que ese diálogo tiene que ser perfeccionado para que no termine en lo que han terminado otros intentos. Y una de las maneras de hacerlo, en primer lugar, es que ese diálogo tiene que ser nacional e incluyente. Eso significa que hay que buscar que todos los venezolanos le otorguemos la confianza a los interlocutores. Y eso solo es posible si el diálogo es participativo y transparente. Vale decir, que todo lo que allí se vaya decidiendo se informe, que haya una hoja de ruta bien definida, que puedan participar de alguna manera otros factores de la vida nacional para que allí se planteen las distintas opciones, porque allí no están representados todos los factores políticos. En realidad ahí son 2 minorías que están discutiendo. Entonces tiene que abrirse al país. Y, por supuesto, el acompañamiento y la mediación internacional debe hacerse sin injerencia externa para que realmente eso fluya entre los venezolanos y nos encarrilemos hacia la reinstitucionalización del país. Señor Márquez, usted fue ministro en 2 oportunidades en el gobierno del expresidente Hugo Chávez. En la próxima parte quisiera preguntarle cuál cree usted que fueron esos errores cometidos por el gobierno del expresidente Chávez y que aún se mantienen en la actualidad. 7:30 de la mañana nos corresponde realizar una nueva pausa comercial. Les recordamos que pueden comenzar a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. En la próxima parte estaremos leyendo sus preguntas y comentarios.